Hola, ¿qué tal a todos? Muchas personas se mueren sin haber vivido. El epitafio podría decir, nació en 1970, murió en el 2010 y lo enterraron en el 2025. ¿Y por qué la gente se muere sin haber vivido? Porque se instala en su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Un estado mental donde la gente no asume ningún riesgo, donde ha aprendido a vivir con ciertos comportamientos, ciertos hábitos rutinarios, pero que le impiden proyectarse a cosas grandes. Muchas personas realmente son brillantes, talentosas, capaces, pero pasan por este mundo sin ton ni son. Están instalados en su zona de confort. Yo hoy quiero hablarles de 5 aspectos claves que te podrán llevar a la grandeza. Es decir, 5 aspectos claves para salir de la zona de confort. Pensemos por un momento en el personaje bíblico llamado Moisés. Moisés, sus primeros 40 años los vivió como un pachá. Recuerden ustedes que cuando los israelitas comenzaron a reproducirse y a multiplicarse de manera exponencial en Egipto, el faraón tuvo miedo y mandó matar a los primogénitos de las hebreas para que controlar la natalidad. La mamá de Moisés, para salvarlo, lo colocó en una canastilla en el río Nilo a la hora en que la hija de Faraón salía a bañarse en las aguas del Nilo. Efectivamente, el plan dio resultado. La hija de Faraón vio la canastilla, se enterneció con el bebé y decidió adoptarlo. Entonces Moisés creció con todas las comodidades en el palacio del hombre más poderoso del mundo, siendo el nieto adoptivo del Faraón. Tuvo buena comida, vivió como un pachá, estudió en las mejores universidades, pero a los 40 años decidió tomar justicia por su mano y en un momento de gran irritabilidad por una injusticia que vio que estaba cometiendo un egipcio con un hebreo, sacó la mano, le pegó una trompada y lo dejó largo y derecho y mirando para el techo como quedan todos los muertos. Entonces, frente a ese delito, Moisés sale huyendo y huye al desierto de Madián, donde se interna otros 40 años. Y en esos 40 años, en Madián conoce una mujer, se casa con ella. El suegro tenía vaquitas, tenía cabritas, y Moisés se dedica a cuidar las vacas y las cabras de su suegro Jetro. Pero a los 80 años tiene un encuentro con Dios. Dios se le aparece en la zarza ardiente y le dice: Moisés, yo no te salvé de las aguas para que pasaras por este mundo sin ton ni son. Tienes que escribir una página de la historia de la humanidad. He oído a mi pueblo que está en Egipto, su clamor, están angustiados, están esclavizados y he descendido para librarlos y te he escogido a ti para que los saques de la esclavitud a la libertad. Imagínese usted a los 80 años Moisés instalado en su zona de confort, comía, dormía y trabajaba en ese trabajito todos los días, como hace mucha gente, ¿no? Que se levanta en la zona de confort. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para poder comer. ¿Y para qué come? Para poder seguir trabajando. ¿Y para qué sigue trabajando? Para poder dormir, para poder descansar. Y la vida se les vuelve una rutina. Dios nos tiene para cosas extraordinarias. Él nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos que pasar por este mundo dejando un legado. Pues Moisés entró en pánico, se asustó. Y en medio del susto le dijo a Dios: pero Dios, ¿cómo se le ocurre que yo vaya a hacer semejante proyecto? Yo no soy capaz. ¿Quién soy yo para que vaya a los hijos de Israel y los saque de Egipto? Yo no soy nada, yo no soy nadie. El primer problema que tenía Moisés a los 80 años era que se consideraba insignificante. Se veía como una cucaracha, como un gusano. Cuando uno se ve así, todo el mundo lo pisotea. Pero Dios, ¿qué le dijo? No, Señor, es usted el hombre al que yo escogí para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Moisés, tienes que renovar tu manera de pensar, porque tú eres el resultado de lo que piensas. En otras palabras, la primera clave para salir de la zona de confort es estar dispuestos a pensar los pensamientos de Dios, a pensar lo bueno, lo puro, lo noble, lo que tiene virtud, a pensar en grande, a pensar en ganar, a pensar en términos de posibilidades, porque las únicas imposibilidades que existen son las que admitimos en las esferas de nuestra mente. Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y te quedarás atrás. Entonces Dios hace una reingeniería con Moisés y le ayuda a cambiar ese chip, a cambiar su manera de pensar y lo reprograma para pensar en términos de posibilidades. Sin embargo, Moisés
estaba asustado y ese susto lo llevó a sacar otra excusa. La otra excusa que dice Moisés es: cuando ellos me pregunten ¿quién te envió? ¿Yo qué les voy a decir? Y Dios le dice: diles que yo soy el que soy, te mandó. Dicen: ahora sí van a decir que se me corrió una tuerca, que estoy loco. Dígales que yo soy, lo mandó. Dios le hace saber quién es Él. Y la verdad es que necesitamos tener conocimiento de Dios y sobre todo creerle a Dios. ¿Para qué? Para tomar sabias decisiones. Moisés tenía que tomar una decisión, pero estaba asustado. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si ellos me preguntan y no me creen, ¿yo qué voy a hacer? Si no me creen, tercera excusa. Y cuarta, yo no sé hablar, soy tartajoso, tartamudeo hasta escribiendo en el computador. Entonces no soy yo el hombre para hacer esta misión, Dios. Dios le dice: no, Señor, usted es el hombre que yo he escogido. Le ayuda a Moisés a tomar la decisión. Entonces la segunda clave para que nosotros podamos salir de la zona de confort y transitar a la grandeza es tomar decisiones. La peor decisión que toma una persona es no tomar ninguna. Los indecisos pierden. La gente que no toma decisiones por temor a equivocarse ya está equivocada. Por eso Dios siempre nos coloca en la disyuntiva para escoger entre el bien y el mal, entre el camino estrecho y el camino amplio, entre la vida y la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio ese poder extraordinario que se llama libre albedrío, poder de determinar, de elegir, y de acuerdo a nuestras elecciones depende nuestra grandeza. Las malas elecciones, las malas decisiones nos conducen al fracaso, pero en la vida hay que decidir. Que no nos pase como le pasó al centauro que vivía en un pueblo. Recuerdan ustedes que los centauros eran mitad caballo y mitad hombres en la mitología. El centauro le dio hambre y entonces pensó en comerse una hamburguesa, pero también pensaba en comerse un buen pasto. Entonces, que como hamburguesa o pasto, hamburguesa o pasto, hamburguesa o pasto, y entró en la indecisión y no fue capaz de decidir. Y como no decidió, el hambre le dio sueño. Entonces dijo: ¿dónde duermo? ¿En una cama o en un establo? En una cama, en un establo, en una cama, en un establo. Y como no pudo decidir, el no dormir y el no comer lo enfermaron. Entonces dijo: ¿a dónde voy? Al médico o al veterinario, al médico o al veterinario, al médico o al veterinario. Y como no pudo decidir, el centauro se murió. Y cuando se murió, entonces la gente empezó a pensar: ¿dónde lo enterramos? ¿En el cementerio o a campo traviesa? ¿En el cementerio o a campo traviesa? Y como no pudieron decidir, el centauro se pudrió. Esta historia para decirles que cuando uno no toma decisiones se muere, cuando uno no toma decisiones se pudre. Entonces en la vida hay que tomar decisiones. Primera clave para salir de la zona de confort: renovar los pensamientos. Segunda clave: tomar decisiones. Tercera clave: creerle a Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. No nos trajo a este mundo para vivir vidas de segunda categoría. Él quiere que tú transites a la grandeza. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de la zona de confort. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios llamó a Nehemías a reconstruir las murallas de la Jerusalén que estaba destruida, lo sacó de la zona de confort. Estaba en el palacio del rey Artajerjes y le dijo a Nehemías: tú debes construir las murallas. Salió de la zona de confort. Jesús salió de Nazaret, dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum cuando oyó que Juan había sido tomado preso y que las cosas se estaban poniendo color de hormiga. Entonces los seres grandes siempre aceptan el llamado de Dios, salen de la zona de confort y comienzan a hacer las cosas que Dios les pide, es decir, clarifican sus proyectos. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Hacia dónde te diriges? Porque ya te he dicho tres claves: renovar los pensamientos, tomar decisiones y creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios. Lo cuarto es asumir la responsabilidad. Moisés asumió la responsabilidad después de que le creyó a Dios y le dijo: estoy listo, no me saques de aquí si no vas conmigo, si vas conmigo lo hago. Asumió la responsabilidad, se presentó ante Faraón y sacó al pueblo de la esclavitud a la libertad. Moisés sabía que no iba a ser fácil, eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y el primer tropiezo lo tuvieron cuando llegaron al Mar Rojo.
Los enemigos, el faraón y sus carruajes venían atrás persiguiéndolos. Adelante el Mar Rojo, a los lados el desierto. Al parecer no había salida. Cuando estamos cumpliendo una meta, un sueño, un proyecto trascendente, vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, pero ninguno de ellos que no se pueda superar. Moisés solo le quedaba una salida y era mirar hacia arriba, se arrodilló, levantó los brazos, habló con Dios y Dios le dijo: Moisés, ya he oído tu oración, no ore más, póngase de pie y marche de frente y hacia adelante y dígale al pueblo que vaya con usted. Y se metieron al mar. El mar no se abrió cuando estaban en la orilla, angustiados, quejándose, preocupados. El mar se abrió cuando se metieron y echaron hacia adelante. ¿Cuál es la recomendación? Echemos para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Dios va a abrir el Mar Rojo. Dios nos va a permitir llegar a la tierra que fluye leche y miel. Moisés entonces asumió la responsabilidad. Tuvo que luchar, sí, porque tuvo que enfrentarse a la terquedad, a la rebeldía, a la resistencia del pueblo y pasar 40 años en un desierto. Tuvo que luchar, pero nunca perdió de vista el objetivo. Cuando llegó al monte Nebo, aún sin poder entrar a la tierra prometida, dice la Biblia que allí donde murió Moisés en el monte Nebo, no se oscurecieron sus ojos y no perdió su vigor. Tenía la mirada puesta en el objetivo. Y por eso Moisés es grande, por eso Abraham es grande, por eso Nehemías es grande, por eso el Señor Jesús es el más grande, porque salieron de la zona de confort. Recuerden que en la vida de un agente de cambio hay un Nazaret al cual se debe renunciar. Los animo a todos entonces a salir de la zona de confort, a correr el riesgo, a creerle a Dios, a renovar los pensamientos, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades y a no tenerle miedo a los obstáculos, con la mirada puesta en el objetivo, porque no hay obstáculo demasiado grande que con la ayuda de Dios no podamos resolver. Espero les sirva, les sea útil este mensaje. Suscríbanse en mi canal de YouTube, búsqueme en YouTube por Jaime Dueñas, síganme en mi cuenta de Instagram, @JaimeDueñasP, y también en Facebook, búsqueme por Amanecer con Dios Dominical. Hasta la próxima. Chao, chao.